Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar el tema de congruencia de triángulos y bienvenidos a nuestra clase de Matemáticas 1, lunes 8 de junio. Nosotros tenemos en matemáticas el concepto de congruencia. Quiere decir que dos triángulos miden lo mismo si tienen estos elementos que voy a nombrar. Si tienen la misma forma, si tienen mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Si cumplen o tienen todo esto, podemos decir que existe congruencia, ¿ok? Congruencia entre ellos. Para indicar que dos segmentos miden lo mismo, se usan pequeñas marcas. Por ejemplo, si dos segmentos se marcan con una misma raya, estos miden lo mismo. De manera similar, los ángulos de igual medida se indican con el número de arcos trazados. ¿Qué es todo esto que nosotros leímos? Nosotros tenemos dos triángulos como marcan acá. Yo estoy diciendo que este lado es congruente con este lado y que este lado es congruente con este lado. Por eso les estoy poniendo marcas diferentes. Una barrita significa que yo estoy comparando un lado y este lado lo estoy comparando con este, ¿ok? Así lo vamos a representar, así vamos a identificar nosotros que sí existe congruencia entre ellos. Bien, para los triángulos existen tres criterios de congruencia y si estos se cumplen, deben de ser exactamente iguales, ¿ok? Vamos a nombrar esos criterios. Tenemos lado, 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 ala y line. Esos son los tres criterios que debemos nosotros conocer y comparar cuando me preguntan si dos triángulos son congruentes. Tenemos el primer criterio, lado, lado, lado. ¿Cuáles son las siglas con las cuales yo voy a identificar lado, lado, lado? L, L, L. ¿Qué dice este criterio? Si los tres lados de un triángulo son iguales a sus correspondientes, tres lados de otro triángulo, entonces se dice que los dos triángulos son congruentes. Vamos a observar nuestra figura. Yo tengo un triángulo y cada uno de los lados mide 10 centímetros. Por lo tanto, yo debo de tener, para que exista congruencia, otro triángulo que sus lados midan lo mismo. Por lo tanto, si existe un triángulo que sus lados midan lo mismo que este triángulo, entonces estos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Bien, vamos a ver otro criterio. Recuerda que son tres. Ese sería mi segundo criterio. Tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa esto? Que voy a comparar uno de sus lados, como marca aquí en la figura, yo estoy comparando este lado con este lado. Miren lo mismo. Y los ángulos que se forman en los extremos de ese lado también deben medir lo mismo. Si yo tengo aquí, yo comparo, no sé, aquí tuviéramos otro valor, ¿sí? Yo puedo decir, y este es el lado que nosotros estamos comparando, entonces no existiría congruencia, porque sí coinciden los lados, pero no coinciden los ángulos, ¿ok? Entonces, para que exista congruencia, los ángulos que se forman en el lado que yo estoy comparando deben de ser iguales. Tenemos el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Este criterio me dice lo siguiente. Si dos lados de un triángulo
y el ángulo comprendido entre esos lados son iguales a sus correspondientes lados y ángulos, entonces los dos triángulos son congruentes. Vamos a ver qué es este concepto que nosotros tenemos aquí. Yo tengo dos triángulos. Estos dos triángulos, estoy comparando los lados, estos dos lados, pero el ángulo que se forma entre estos dos lados, ¿verdad? Es exactamente igual a este ángulo porque sí coinciden los lados y coincide el ángulo. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes porque criterio lado, ángulo, lado. Vamos a aplicar lo que vimos nosotros en estos criterios, ¿ok? Tenemos que comparar siempre triángulos. Tengo estos dos triángulos. Dice, escriban debajo de cada par de triángulos congruentes el criterio que usaron para determinar la congruencia. Si no son congruentes, anoten las razones por las que piensan que no lo son. Yo en este momento tengo dos triángulos. Si yo giro, fíjate, si yo giro este triángulo y lo pongo encima de aquí, yo puedo identificar que sí coinciden los lados. Este lado es exactamente igual a este y este lado es exactamente igual a este. Pero el ángulo, también podemos decir que coincide la ubicación del ángulo. Pero para que exista congruencia en estos dos triángulos, el ángulo que debo de comparar es el ángulo que se forma entre estos dos lados. Y fíjate, no están marcados. Por lo tanto, no hay un criterio llamado ángulo, lado y lado. ¿Ok? Hay un criterio que se llama lado, ángulo, lado. Pero para que exista este criterio en estos triángulos, debe de estar marcado el ángulo que se forma entre ellos. Y no lo está en la figura. Por lo tanto, estos dos triángulos no son triángulos congruentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque coinciden los lados, pero no el ángulo que se forma entre ellos, no es el que indica la figura. Después de este ejemplo, nosotros ya podemos identificar congruencia en cualquier tipo de triángulo. Vamos a observar estos dos pares de triángulos. Fíjate que coincide este lado con este. Coincide este lado con este lado y este con este. Por lo tanto, ¿qué criterio de congruencia estarían cumpliendo estos dos triángulos? A ver, dime, recuerda. Bueno, el criterio de congruencia sería lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque tiene tres lados iguales. ¿Ok? Bien, vamos nosotros ahorita a comparar triángulos, dos triángulos iguales. Vamos a ver si existe congruencia en estos dos triángulos. Me dice, en la figura Z es el punto medio del segmento de recta XB. Este es mi segmento de recta XB. Y Z viene siendo el punto medio, es decir, se cortó exactamente a la mitad estos dos segmentos. Por lo tanto, miden lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que comparar ahorita
son los ángulos que se forman entre ellos. Este lado tiene un ángulo recto que si yo lo corto y lo pongo encima de aquí o lo giro, o también si quiero lo puedo doblar a la mitad y este lo paso aquí, nos damos cuenta que este ángulo es igual a este ángulo, es un ángulo recto. Y este coincide con este. Por lo tanto, si yo te pregunto a ti, ¿existe congruencia entre estos dos triángulos? ¿Qué me contestarías? Recuerda tus criterios de congruencia. Por lo tanto, esos dos triángulos sí son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen un lado igual. Y los ángulos comprendidos de ese lado son exactamente iguales. Por lo tanto, sí son congruentes. ¿Por qué criterio? Por el criterio ALA. Es decir, los dos lados son este lado es exactamente igual a este lado. Pero estos dos ángulos son exactamente iguales. Por lo mismo, decimos que son congruentes. Vamos nosotros a conocer ahorita las condiciones que debe de tener un triángulo rectángulo, ¿verdad? Vamos a identificar nosotros, primero vamos a identificar las partes que componen a un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene catetos, ángulo recto y la hipotenusa. ¿Ok? Eso es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto y desde que tenga un ángulo recto, entonces se conoce como triángulo rectángulo. Para determinar la congruencia de dos triángulos rectángulos, basta que cumplan dos condiciones, ya que todos los triángulos rectángulos tienen un elemento en común. El ángulo recto. Hay 4 casos en los que se cumple la congruencia de triángulos rectángulos. Vamos a conocer uno de estos casos. Si dos catetos miden lo mismo, entonces existe congruencia. Estas condiciones que vamos a conocer ahorita solamente se aplican para comparar dos triángulos rectángulos, nada más. Si dos catetos miden lo mismo, ese es mi cateto 1 y cateto 2, por lo tanto, el ángulo que se forma entre ellos es un ángulo recto, se dice que es congruente estos dos triángulos. Si un cateto y un ángulo agudo miden lo mismo, ese es mi cateto y los ángulos agudos son estos. Si tengo un cateto y un ángulo agudo iguales, entonces ese triángulo es congruente. Si la hipotenusa y un cateto miden lo mismo, hipotenusa y un cateto miden lo mismo, entonces es un triángulo rectángulo congruente. Vamos a conocer otra condición para que yo pueda decir si los triángulos rectángulos son congruentes. Y una de esas es si la hipotenusa y un ángulo agudo miden lo mismo. Si son iguales la hipotenusa y el ángulo agudo, entonces es una condición para que yo diga que es congruente estos dos triángulos, ¿sí? Bien, recuerda entonces, hace unos momentos nosotros aprendimos los criterios de congruencia para cualquier tipo de triángulo. Y estas condiciones solamente se van a aplicar
para comparar triángulos rectángulos, nada más, ¿sí? Ok, vamos a aplicar todo esto que nosotros vimos, ¿ok? Vamos a comparar estos dos triángulos. Dos catetos de un triángulo rectángulo miden lo mismo que los de otro triángulo rectángulo, como muestra la figura. Pero lo que nosotros vamos a hacer aquí, lo que nosotros vamos a observar aquí, es que de entrada son dos triángulos rectángulos. Ya los identifiqué, son triángulos rectángulos. Entonces, vamos a comparar esas condiciones que hace un momento nosotros aprendimos, ¿sí? Dice, este lado es el que estoy comparando con este de este triángulo. Este lado es el que estoy comparando con este. Y el ángulo que se forma entre estos dos catetos es un ángulo recto. Por lo tanto, pregunta, ¿qué criterio permite identificar que los dos triángulos son congruentes? ¿Qué criterio? Bueno, lado, ángulo, lado. Estos son las condiciones que debemos tener en cuenta para decir que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, escriban un criterio para determinar si dos triángulos rectángulos son congruentes cuando sus catetos miden lo mismo. ¿Cómo escribirías tú esto? Bueno, vamos a escribir lo siguiente. Dos triángulos rectángulos son congruentes si sus catetos correspondientes miden lo mismo. ¿Ok? Esto es el criterio que nosotros debemos de escribir o comentar cuando cumple un criterio de lado, ángulo, lado. Muy bien. Pasamos, por favor, al siguiente ejercicio. Todo lo que hemos aprendido lo vamos a aplicar ahorita con figuras compuestas. ¿Qué es una figura compuesta? Bueno, es una figura que tiene varias figuras dentro de ella, por eso se llaman compuestas. Tracen los segmentos AB, BC, CD, DE, EF y FA y conecten con segmentos de recta cada punto con el punto O. Yo tengo un círculo, ese es un círculo, y me piden que yo trace los segmentos que van de AB, de BC, de CD, de DE, de EF y de FA. Y me va a quedar una figura como esta, ¿ok? Una vez que yo ya tengo una figura como esta, entonces me dice conecten con segmentos de recta cada punto con el punto O, es decir, voy a unir el punto A con el centro, el punto B con el centro. Y si tú te fijas, se forman 6 triángulos iguales. Expliquen por qué los 6 triángulos que se forman son congruentes. ¿Cómo identificarías tú que esos 3 triángulos y estos 3 triángulos son congruentes entre sí? Yo lo identificaría por el criterio lado, lado, lado. Si tú te fijas, ese es un segmento de recta que es cortado exactamente a la mitad. Por lo tanto, este lado y este miden lo mismo. Este segmento de recta igual es cortado a la mitad y por lo tanto este mide lo mismo que este. Por lo tanto, tenemos que estos 6 triángulos cumplen el criterio de congruencia del lado, lado, lado. Los 6 triángulos son congruentes entre sí. Esto es aplicando criterios de congruencia de triángulos en figuras compuestas. Ya les había comentado que es compuesta porque tengo un círculo
y dentro de ellas tengo otras figuras, que en este caso son triángulos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a comparar situaciones cotidianas, vamos a ver en nuestra vida diaria cómo se aplica la congruencia de triángulos. Tenemos la siguiente situación. Daniel quiere saber la longitud de la avenida Independencia, que es la calle donde vive, a partir de la información de un mapa. Trazó el esquema que ilustra la figura. Daniel trazó esta figura. Observa muy bien esta figura. Esta figura tiene dos triángulos. Fíjate, el triángulo amarillo y el triángulo verde. Esos dos triángulos tienen un lado que mide exactamente lo mismo, 120 metros. Este lado que corta exactamente la mitad a esta figura, esta longitud, como le sirve a ambos triángulos, pues es un lado igual, por lo tanto mide lo mismo. Ahora, en estos dos lados se forma un ángulo de 110 grados. Por lo tanto, es exactamente igual a estos grados que forman estos dos lados del triángulo verde. Es decir, los triángulos del esquema son congruentes. ¿Qué crees tú? ¿Si son congruentes o no son congruentes? Si son congruentes, ¿qué criterio de congruencia están usando? Bueno, el criterio de congruencia, primero vamos a identificar si son congruentes los triángulos. Ahora, ¿qué criterio es el que están usando? Por tener dos lados iguales y el ángulo formado entre ellos igual, entonces usa un criterio lado, ángulo, lado. Es decir, tienen un lado que mide 120 metros, un ángulo que mide 110 grados y un lado en común. Es decir, cumple el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Los triángulos son congruentes. Y bueno, llegamos al final de nuestra clase. Espero que tengamos claro los criterios de congruencia, que son lado, 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 ala y lal. Estos criterios son para cualquier tipo de triángulos. Pero si estoy trabajando, estoy comparando dos triángulos rectángulos, entonces también deben de cumplir unas condiciones, ¿no? Dice que para que yo diga que son congruentes deben de cumplir al menos dos condiciones. Muchas gracias y ya saben, estamos en contacto y que tengan bonito día.